Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones. Bienvenidos una vez más a Juliet y Ali, Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Familia, una vez más, gracias por estar aquí. Les saludamos, les enviamos abrazos. Gracias por siempre estar con nosotros cada semana. Gracias porque cada vez la comunidad se hace un poquito más grande. Así Poco a es. poco vamos siendo muchas más personas que se suman a ese bonito podcast, donde aprendemos historias que conectan con las verdades bíblicas y las verdades que Dios nos ha dado para Y a su vez con compartirla la vida de muchas personas, a ¿verdad? eso. Y qué rico es saber que esta comunidad va creciendo y que es importante seguir Ujú, expandiendo un contenido sano, un ujú, contenido que aporte, que edifique, ¿sí? Y en esta oportunidad, mi ujú, amor, vamos a tomar una serie, una miniserie, un especial acerca de la vida de Jesús, a ujú, propósito del mes en que estamos, ¿sí? Abril. ¿Y por qué hemos querido hacer un especial de Jesús? ujú. Resulta que hubo dos momentos históricos, ¿cierto?, que marcaron la historia en un antes y un después, y uno de ellos fue el nacimiento de Jesús, que según los estudiosos, aunque no se tienen fechas específicas, sí se data que más o menos por las descripciones bíblicas y los registros históricos, se cree que el nacimiento de Jesús pudo haber sido muy cercano a esta fecha, entre marzo, abril, ¿sí? Ujú. ¿Y esto por qué se cree? Bueno, uno de los datos como que se tiene en cuenta es porque los relatos bíblicos e históricos hablan de que en ese entonces, cuando nació el niño Jesús, Había como él tiene que ver con las estaciones, claro, y en ese invierno, entonces verano. era primavera. ¿Por qué se Ujú, cree que era primavera? Porque habla de unos pastores que se encontraban con su rebaño y se supone que estos pastores solo hacían esta actividad en primavera. No podía ser en invierno, como es el tiempo de Navidad, ujú. que es en Era un invierno. tiempo más cálido, Y claro. bueno, entre otras, el otro motivo muy importante también es porque, pues, por estas fechas celebramos no solo su nacimiento, sino también la muerte y resurrección de Jesús, Ujú. ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad queremos empezar hablando de la vida de Jesús desde su infancia. Queremos contarles un poco de cómo fue la infancia de Jesús, Ujú. pero para ello queremos remontarnos un poquito generaciones atrás desde la genealogía de Jesús. Sí, es que hablando antes un poco de la genealogía de Jesús, había una profecía que se le había Ujú. anunciado al pueblo de Israel, al pueblo judío, que llegaría un Mesías. El Mesías Sí. tradúzcase como el Cristo, el enviado. Cristo traduce a Mesías, el enviado. Y esa profecía hablaba que esa persona venía a traer libertad del pueblo de Israel, de los mismos judíos, ¿cierto? Iba a traer esa libertad. Ahora, en muchos relatos bíblicos, de hecho, yo estaba investigando este tema y a lo largo de muchos años encontraba judíos y les poníamos a colocar a leer ciertos capítulos de Isaías Ujú. donde se habla de un varón experimentado en quebranto, ¿cierto? Todas esas cosas. Y les preguntaban cosas como, ¿dónde crees que está lo que te estoy leyendo? Todos decían, es Nuevo Mm. Testamento, es Nuevo Testamento. Y resulta que todas esas profecías estaban en el Antiguo Claro, en Testamento. el libro de Isaías, parte Exactamente. de él. Entonces, el libro de Isaías en hebreo es Isayahu. Entonces, en el libro de Isaías está eso. También en otras partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se hablaba de Ujú. esta profecía, que iba a venir un Mesías a traer redención a su pueblo, a traer libertad. En ese libro podemos ver en Isayahu, el libro de Isaías, que se anunciaba todos los sufrimientos de Jesús. Ahora, ¿quién sabía Sí. que era Jesús? Aquí el asunto. Entonces, nos encontramos que en la Biblia se hablaba de que el Mesías iba a venir por la tribu de Judá. Y veamos Ajá. quién es Judá. En ese sentido, Judá, vamos a retroceder en el tiempo y Ujú, resulta que Judá hacía parte de uno.
de una de las tribus, de las 12 tribus. Estas tribus surgen de los 12 hijos de Jacob, Israel, ajá. llamado después Israel. Entonces, Judá, hablando un poquito de la historia de el hijo de Jacob, Judá, que después constituyen una de las tribus, llamada así, este hijo de Jacob muy particularmente marca la diferencia en qué sentido. Resulta que cuando en medio de la disputa entre sus hermanos de qué hacer con la vida de José, por los celos que había generado y la envidia entre sus hermanos, todos ellos, todos sus hermanos, los 11 hermanos de José, habían determinado, no, los 10 hermanos de José, porque Benjamín había nacido, habían Ajá. determinado a José, eliminarlo. O sea, ya estaban como hasta acá, lo contamos en otro de los episodios, pero aquí resumiendo, Judá fue el único que abogó y les propuso a sus hermanos no matar a José, sino venderlo a los mercaderes Sí. que iban camino a Egipto. Así preservaría la vida de José, ¿cierto? Había algo en el corazón de Judá que Sí, había algo en el corazón de sí. Judá que estaba en guardar la vida, aunque era un hombre que obviamente era imperfecto, Claro, como absolutamente imperfecto. muchos de los descendientes que hicieron parte de la genealogía de Jesús, por parte de esta tribu de Judá, de donde vendría, vamos ahorita a hablar un poquito de algunos personajes bien interesantes que hacen parte de la ascendencia de Jesús. Otro de los sucesos que marcó también la diferencia con Judá fue cuando él puso su vida en garantía por la de su hermano Benjamín. Ya una vez estando en Egipto, que se encuentran con José, pero aún no saben que es José, que ya El había gobernador de estado en Egipto. en un mando así súper alto, y se cumple también los sueños que tuvo José de que sus hermanos se postrarían delante de él. Y bueno, en fin, resumiendo la historia, Judá también, en una acción de heroísmo casi, pone la vida, su vida, en garantía por la de Benjamín. Es decir, si algo le pasa a Benjamín, yo soy quien asume la responsabilidad Sí. delante de su padre y delante bueno, de este gobernador que en ese entonces era su hermano. Y es interesante ver cómo sí, de una persona imperfecta, como él, viene Jesús. Y Sí, de hecho, en la genealogía de Jesús, que viene de la tribu de de Judá. Judá, nos encontramos personajes un poco controversiales, pero ¿cómo así que tal persona de ¿Cómo así allí que viene Jesús? Jesús, en esa santidad y en esa promesa del cielo, tuvo antepasados de este calibre? A ver, vamos también con unos personajes que hicieron parte de la ascendencia de Jesús, y es la vida de Boz y Ruth, la Ujú. moabita. Incluso lo marcamos como la moabita porque Ruth de hecho no era No judía, pertenecía al pueblo, ajá. no pertenecía al pueblo de Israel. Y aún así, bueno, al casarse con Boz, nace, vienen a ser ellos los bisabuelos del rey David, Ujú. ¿cierto? Tatarabuelos del rey Salomón, Claro, no. quienes a su vez también tienen un rol bien interesante en la genealogía de Jesús, Sí, y ¿cierto? se cumple una promesa que está en Génesis 49:10 Ujú. y dice que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies. Eso quiere decir que desde allí ya había una explicación o un llamado a esa línea mesiánica. Desde Ujú. allí ya estaba anunciado el Mesías, ya de allí vendría, sería un gobierno. Sí, de hecho, el Señor le hace la promesa al rey David y a Salomón de Mm. que en su casa, en Israel, no faltaría rey de su descendencia, Imagínate. ¿cierto? Ahora, en ese aspecto de reyes, de gobernación, de todo lo que tiene que ver con gobernar, está claro hasta el momento, porque David era un hombre que, veamos el corazón de David, era un hombre que era conforme al corazón de Dios, sin embargo, se equivocaba y Claramente. cometió errores y los pagó súper, Uf. muy duro, fue muy duro. Igual que Salomón, eran hombres Ujú. que tenían ahí la gracia de Dios, pero eran hombres imperfectos, familia. Y vamos a hablar ahora de un personaje que es un poco controversial y es Rahab. Rahab se dedicaba a un oficio que era un poco vergonzoso, ¿cierto? Era bastante Claramente. vergonzoso. Y esa mujer también hace parte de la genealogía de Jesús. Ahora,
qué bonito cuando nosotros lo hablamos en otro episodio de que el Señor utiliza de lo vil y lo menospreciado para avergonzar la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres. Y ahí Ujú. está su sabiduría celestial colocándose en evidencia una vez más. Y vemos que aunque en esta línea de genealogía de Jesús habían personas Ujú. imperfectas siendo humanos, vemos que cómo es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y es que Jesús no sería un niño dentro de lo humano normal. ¿A qué voy, familia? Jesús era el resultado de la concepción que el Espíritu Santo le da a María de manera sobrenatural, Y divina. divina, en Claro. una divinidad de la naturaleza del mismo Dios, que es esencia. De hecho, en esta serie, que son 4 episodios que vamos a hablar acerca de Ujú. Jesús, hablamos acerca de que Él es el verbo hecho carne, el verbo, la palabra hecha carne, ¿cierto? Así El es. Dios hecho carne. Ujú. Y cuando vemos este hecho, muchos se preguntan y dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo es esto posible? Venga, Ali, Juliet, ustedes me están diciendo que básicamente Jesús nació de una semilla que puso el Espíritu Santo en María y entonces era virgen, no había conocido a hombre y Ujú. resulta que nació. Sí, Señor. Entonces resulta que ese es un hecho bastante improbable Claro, de hecho, mi amor, si quedar en embarazo, de en hecho, lo es humano. difícil. Es En lo súper difícil. humano Es un milagro. es un milagro completamente. De hecho, amor, sí, un embarazo y nacer es un hecho bastante difícil Y es un milagro. y es un milagro literalmente. O sea, que suceda de esta forma es imposible en lo humano. Ujú. Pero entendemos que por el obrar divino y sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo se pudo engendrar la vida de Jesús. Claro, Dios hecho carne vino a la tierra a cumplir un propósito completamente trascendental, Y aquí es válido ¿cierto? aclarar lo siguiente, que muchas personas se confunden en diferentes denominaciones o diferentes maneras de explicar este pasaje. Y es que resulta que en el principio Él era el verbo era con Dios. Es El decir, verbo era Dios. Él siempre estuvo desde la creación, Eloheinu, siempre estuvo ahí, o Elohim, Eloheinu o Elohim. Y entonces desde el principio siempre estuvo Dios, el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo, siempre estuvieron juntos desde el principio. Ahora es válido aclarar el siguiente punto, es que Dios creó a la humanidad, eso lo vemos en Génesis, y Dios creó al hombre, y luego le creó una compañía, ¿cierto? Que es la mujer. Es decir, que el hecho de que el Espíritu Santo le diera a María la gran, valiosa oportunidad de que por ella naciera Jesús no quiere decir que ella es la madre de Dios. Por supuesto que no, porque Jesús primero creó a la humanidad. Entonces, aclarado ese punto, yo quiero que enfaticemos un poquito en ese punto que es sobrenatural, ¿cierto? Resulta que es una virgen, está una virgen y no había conocido hombre, es decir, Ujú. que pues no había llegado a ese acto para poder concebir de manera natural en lo humano. Y el Espíritu Santo pues le revela, lleva revelaciones y por el Espíritu Santo concibe María estar en embarazo. Esto es un obrar divino y sobrenatural. Así es. Es probable, esto es posible. Humanamente, como lo decimos ahorita, es improbable, es Ujú. imposible hacerlo. Ahora, es tan improbable y por eso es sobrenatural. Es tan improbable como decir que el universo fue creado por una bacteria que se creó y de repente pasaron millones de años y hizo una célula. Por supuesto que no. Ujú. Somos el resultado de un inicio. De hecho, Claro. la ciencia a profundidad habla que el universo tuvo un inicio, un principio. Y esto es respaldado por la Biblia. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, Adicional, pues tuvo que tener un diseño y un diseñador inteligente, por ¿sí? supuesto que sí. Y sabemos y creemos que por la palabra de Dios se creó el universo. Así que de esta misma forma sobrenatural y divina
nace Jesús, es Sí. concebido Jesús. Entonces, todas las cosas fueron creadas por el poder Por Él. de su palabra, por el verbo. Siempre estuvo Jesús allí, por el verbo que se hizo carne. Y vemos también en el libro de Colosenses 1:16 que todo fue creado por Él y para Él. Ujú. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es decir, que sí, es el nacimiento de Jesús es algo sobrenatural. Humanamente es improbable, familia. Humanamente es improbable, es imposible que nacer de esa forma. Pero nosotros tenemos un Dios que es sobrenatural, todopoderoso. Y ese mismo obrar divino que creó todas las cosas, que por el poder de su palabra creó el universo y todas las cosas que vemos, ese mismo obrar, ese mismo poder, fue el que le dio la vida a Jesús en el vientre de María. Ahora, Sí. Jesús no es cualquier niño. Jesús es 100% humano, pero 100% Dios. Es un Sí. niño que siempre se regía por su naturaleza divina y sobrenatural. En ese orden de ideas queremos también contarles un poquito acerca del contexto, tanto político, cultural, como histórico. ¿Qué pasaba en el momento? ¿Qué pasaba en el momento, en ese tiempo en el que Jesús crecía como un niño, ¿cierto? O sea, porque él tuvo todas las etapas, bueno, no todas, tuvo las etapas hasta su muerte, que fue joven, y vivió, ¿cierto? En un contexto, en una región, con ciertas costumbres, y bueno, queremos contarles un poco de eso. En ese contexto político, amor, ¿qué sucedía en ese entonces? Sí, veamos que Roma, en aquel momento Roma era quien gobernaba esa zona, Galilea. Era un lugar que debía eh, dar tributos, Pagar a- impuestos, pagar altos impuestos, impuestos sí, a Roma. a Roma. Y había un descontento social Claro, muy se sentían grande. subyugados. Sí, había un descontento social porque incluso líderes judíos, digamos que tenían alianzas con los altos mandos militares de Roma. Ujú. Y había un descontento, entonces la gente esperaba a un Mesías Claro, que lo tenían las fuera, promesas y las profecías sí, pero ellos pensaban que el Mesías que iba a venir era una persona que los iba a librar del del dominio. yugo o el dominio de Roma. Pero resulta que eso no era, esa era una equivocación del pueblo judío. Ahora O sea, vamos a ver, era una visión muy limitada sí, porque Jesús venía a establecer un reino eterno era un y reino a traer eterno. salvación y libertad del pecado. Claro, en ese orden de ideas, con ese contexto político, también podemos saber por la historia Ujú, que Jesús creció en una época donde gobernaba el rey Herodes, ¿sí? ujú, Herodes. Herodes. En ese entonces viene a oídos de Herodes que nacería un rey. Claro, él equivocadamente creyó que entonces vendría alguien a derrocarlo y a quitarle su reinado. Así que tomó una decisión nefasta y Absurdo. cruel y absurda de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él no sabía exactamente dónde había nacido o dónde nacería el rey. Así que con esta decisión marca también un acto, pues, realmente triste, Oscuro. oscuro en la historia. De temor, de cobardía. Pero Porque vaya sorpresa que a pesar de su intento de eliminar a Jesús, el Espíritu Santo, por el obrar divino del Padre, lo guarda, lo cuida y lo protege. Y es ¿cierto? importante mencionar lo siguiente. Hay personas hoy en día que dicen Jesucristo nunca existió. Jesús de Nazaret es un invento. Hay gente que lo dice. Eso lo vamos a profundizar en los siguientes episodios acerca de la vida de Jesús. Pero existen escritores de la época, como por decir uno, Tácito, que habían documentos escritos de la época Mm, que hablaban de un Jesús de Nazaret, ujú. que congregaba gente, pues habían documentos, Claro, existieron, hubo documentos Ujú. que respaldaban la existencia de Jesús. Ahora miren lo siguiente, si Jesús, habían documentos de su existencia, de que era una persona influyente, que manejaba personas, estaban con él, es decir, que Jesús sí sobrevivió al ataque que hizo Herodes Ujú. de Claro. quitarle la vida
a ese montón de niños de la época de Jesús. Sin embargo, lo que tú dices, mi amor, el Espíritu Santo siempre los cuidaba. Incluso les hablaba mediante ángeles y venga, Los guiaba. están aquí, recojan sus cosas, salgan. De Sí, hecho, sí, hay un momento donde los mandan a Egipto. claro, precisamente. Entonces, bueno, todo el tiempo estuvo Dios, el Padre, cuidándoles, siempre estuvo cuidándoles. Ahora, Cumpliendo su plan divino. entonces vemos que lo que pasaba alrededor de Jesús eran cosas complicadas, difíciles. Es decir, siempre hubo una persecución de Jesús Desde desde el sus momento, inicios. sí, de hecho, desde el momento de su concepción. Ahora, pese a todas esas dificultades, la naturaleza divina que obraba en el niño Jesús, quien fue un niño en su momento, que luego lo vemos adolescente, y vemos cómo siempre estuvo guiado por su naturaleza divina. Y hay una época, o hay una del año, en que los judíos iban desde todos los lugares de alrededor hasta el templo que está en Jerusalén para celebrar la Pascua. Podemos ver que Jesús era un niño judío, o sea, es decir, Claramente. hacía Shabbat y cumplía con todas las, ¿cierto? Toda la ley, las Desde órdenes. ese aspecto cultural, Ujú. claro, la vida de Jesús estuvo marcada precisamente en el judaísmo. Sí, Nace como claro. un niño judío, circuncidado a los 8 días de Ujú, nacido, crece siendo instruido en ujú, la Torá, ujú. ¿sí? Leyendo la Torá, que es el Antiguo Testamento, ¿cierto? Eso, sí. Especialmente con el Pentateuco, Ujú. quien también hacía parte y celebraba las fiestas solemnes, las costumbres y Sí, las guardaba tradiciones Shabbat, se hacía del todo. judaísmo, en donde, claro, su familia crece como una familia tradicional, ¿cierto? Mm, Papá, un patriarcado. Jesús crece en una familia tradicional, ¿cierto? Donde su madre María también se encarga de estar en casa, cuidar de sus hijos. Él aprende incluso, se cree que aprende incluso el oficio de José, ser carpintero. Y bueno, en una de estas celebraciones, en donde celebrando Pascua, que se desplazan hasta Jerusalén, allí Jesús se extravía, se pierde de vista de sus padres. ujú. Obviamente la distancia es bastante larga, tienen que recorrer varios kilómetros caminando y al cabo de 3 días, pues los padres de Jesús se dan cuenta que se les ha No lo perdido el niño. encuentran. Ujú. 12 años tenía Jesús cuando se pierde. Por eso ellos se regresan hasta Jerusalén, los padres de Jesús se regresan hasta Jerusalén y allí la encuentra debatiendo con los doctores de la ley, con los Ujú, maestros, los rabinos. ujú. Él, 12 años, ya teniendo sus primeros sermones y debates con los más duros en cuanto a la ley y Sí, el es conocimiento de la ley. con los rabinos más top del momento. Claro, más ilustrados, con mucho conocimiento de la Biblia. Y los tenía sorprendidos, su inteligencia, su oratoria, estaba ahí, pues, Esta es una mejor gran dicho. muestra de ese obrar divino Ujú. de Jesús, ¿cierto? De la Exactamente. esencia y el ADN que venía en todo su ser, Siendo Dios, siendo Dios, siendo Dios. pero también siendo humano. Ujú. Porque, bueno, si bien a esa edad, ¿qué podría estar haciendo Jesús como un niño común y corriente? Claro, quizás ayudaría en el mercado a su mamá a comprar las cosas. Quizás Jugando con sus ayuda, amigos, sí, quizás aprendiendo una nueva habilidad con su papá. pero, Y estudiando la Torah, sí, claro, lo básico, pues, pero él debatía con los rabinos más importantes, los doctores de la ley, y con los aquí duros. algo bien lindo, y es que cuando sus padres lo encuentran, le preguntan, pero Jesús, ¿qué hiciste? ¿Dónde estaba, Nos has hermano? angustiado porque te nos has perdido. Y Ujú, él responde, pero ¿por qué se preocupan tanto? ujú. ¿No saben que en los asuntos de mi padre me conviene Ay, estar? Jesús, está. Hablando de su Padre, Dios, su Dios, Padre Celestial. ellos no entendían. Wow. Mm. Y desde allí ya se expresaba su naturaleza divina. Es que siempre Jesús expresa su naturaleza divina. Sin embargo, aquí es bien importante, mi amor, aclarar algo, y es que si bien Jesús es concebido por el obrar sobrenatural y divino del Espíritu Santo, Ujú.
crece también mostrando esas señales de divinidad, donde, claro, su corazón estaba conectado al Padre y buscaba estar en los asuntos del Padre, hablando y compartiendo del Evangelio. Jesús no es hasta que es adulto, a sus 30 años específicamente, cuando es bautizado por el Espíritu Santo, que empieza su ministerio, ¿sí? Ujú. Entonces aquí es bien importante aclarar que no es sano atribuirle milagros, obrar divino u otra forma de doctrina a un niño Jesús. O sea, es importante aclarar que Jesús, como Dios hecho carne, es el camino al Padre, ¿sí? Ujú. Pero si nos referimos a Jesús como el niño Jesús, el niño Dios, para atribuirle milagros y pedirle cosas específicas, eso denotaría casi otra doctrina. Podría tergiversar el mensaje original. Sí, Jesús fue un niño, claro que sí. Atribuir, de hecho, la Biblia no registra Milagros hechos milagros. por Hay Jesús un en su libro que infancia. es, pues, que obviamente no es catalogado como un libro apto y no sé. No se incluyó en la Biblia, Sí, pues, porque no es inspiración del Espíritu Santo. Hay ciertas características de lo que conecta con todo este montón de libros que es la Biblia. En algún momento hablaremos de eso en un episodio profundamente de la veracidad de la Biblia. ¿Por qué nos Ujú. regimos por ella? Y pues ustedes dirán, sí, pero ¿quién me dice a mí que la Biblia es veraz? ¿Quién me dice a mí que la Biblia sí tiene pues, porque también dirán, pero el Corán también dice esto, o la Biblia de tal religión dice esto. Pero sí, la Biblia tiene una Unos veracidad, estándares. una veracidad. De hecho, la misma ciencia dice, wow, o sea, todo Avala. lo que hemos descubierto ya la Biblia lo había dicho. Pero eso no es el punto. El punto es resaltar la naturaleza y el obrar divino que Dios, el Espíritu Santo, colocaron en María para que naciera el niño, para que naciera un hombre, para que naciera el Mesías. Ahora sí, es válido lo que tú dices, mi amor, de no adorar como una figura de un niño, Ujú. es adorar a A eso Cristo, voy. es Ujú. adorar a Cristo, ¿cierto? No crear como algo falso, algo diferente. Sí, entiendo el punto. El objetivo de este episodio, familia, es que sí, es darle claridad acerca de quién fue Jesús de Nazaret en su niñez. Y Jesús de Nazaret fue esto. Fue la promesa cumplida, el verbo hecho carne, aquella promesa que esperaban los judíos, que lamentablemente hoy en día creen que aún no es Jesús el Mesías. Mm. Es lamentable. Conocemos una persona que es judía y tuvo un encuentro con la misma persona de Jesús y es wow, entender la revelación de esa persona, que el Espíritu Santo les revela que Jesús sí es el Mesías, y ver todo, todo como se alinea dentro de lo que es la Biblia, es súper bonito, es interesante. Entonces sí, Jesús de Nazaret es el Mesías y Él ha venido. Por eso decimos, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, ya Jesús vino, Él es lo mejor. Entonces, Él vino a cumplir con el propósito y la voluntad del Padre. Se hizo hombre y sí, nació de una manera sobrenatural, Ujú. tan sobrenatural como en la creación del universo, para el poder de su palabra, y así vino. Y Así bueno, es. lo que viene es cuando después de esto, Jesús crece en sabiduría, en conocimiento, En y no es gracia. hasta los 30 años que empieza su ministerio. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Si te ha Así es, gustado ese familia. episodio y crees que puedes compartirlo con alguien, por favor no dudes en compartirlo. Esto es una información súper bonita, súper importante. Andar en la persona de Jesús desde su infancia, desde su ministerio, desde su pasión, y al final cuál es el obrar, la razón entera de ser realmente el Mesías. Porque em, el pueblo judío esperaba un Mesías que los iba a librar de Roma, del imperio ¿cierto? De la esclavitud, por así decirlo. Pero él vino a establecer un reino, y es un reino que es eterno. A darle libertad a los cautivos y Ujú. a traernos libertad Sí. del pecado.
y de lo que nos condena a una eternidad sin Él. a trasladarnos de aquel lugar donde estuvimos. Estuvimos en la gloria de Dios en el principio, luego por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesucristo vino a sacarnos de allá para volver a estar en la gloria de Dios, solamente por Él. Recordemos, familia, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nos vemos la siguiente semana y que esté muy bien. Dios lo En este bendiga. especial sobre la vida de Jesús. Bendiciones. Chao, chao.